Y vamos a comenzar pidiendo al Señor por este ratito. Señor, te adoramos, te damos muchas gracias por el precioso regalo que tú nos has dado en la iglesia y te pedimos que tú nos ayudes a entender un poquito más y a poder comprometernos un poco más con este cuerpo de Cristo que tú nos has dejado, Señor, del que formamos parte. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Vale, pues simplemente nuestra meta con todo esto es que sepamos qué es tal cosa como la membresía de una iglesia. Pues yo, por ejemplo, es una cosa en la que hasta no hace mucho jamás había pensado. Y he estado en una iglesia, pero tal cosa como ser miembro, ¿qué significa? ¿Por qué? Claro, yo vivía en una ciudad donde solo hay una iglesia, entonces es lo que hay. Pero por ejemplo, hay mucha gente aquí en esta iglesia que lleva muchos años viniendo a la iglesia, asistiendo, participando, y no son miembros de esta iglesia. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo podemos ver un poco qué es lo que es la membresía en la Biblia? Y como estaba diciendo esta mañana, no hay ningún versículo en la Biblia en la que nos hable abiertamente de una lista de miembros de una iglesia. Abiertamente, ¿vale? Pero la primera pregunta que me gustaría que estuviéramos haciéndonos es, tal cosa como la membresía, ¿es bíblica? ¿Es bíblico que haya una membresía oficial de la iglesia? Que haya una lista. Nosotros, por ejemplo, somos una iglesia, estamos dados de alta en el Ministerio de Justicia, entonces tenemos que tener una lista de miembros por razones de ley, que nos lo piden. Entonces, esa es una de las razones por las que sí, tenemos una lista de miembros. Pero aparte de eso, bíblicamente, ¿hay alguna razón para ser miembro de una iglesia? Pues mi respuesta es sí, hay razón. La membresía de la iglesia es bíblica. ¿Por qué? Para empezar, vamos a Mateo capítulo 16, versículo 19. Si quieres leerlo, Jenny, cuando lo encuentres, Mateo 16, 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estas llaves del reino, en un sentido, aparte de otras cosas que puede significar, pero Cristo está dando autoridad a Pedro, en este caso como representante de los apóstoles, está dando autoridad sobre la iglesia, ¿verdad? ¿Sobre quién? No sobre un número informe, una masa informe de personas que puede ser que estén o puede ser que no. Sobre una serie de personas que, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Tenemos una lista. Alguien se puso y lo contó. Son personas específicas. No son gente que van y vienen y que puede ser que sí o puede ser que no, o vete tú a saber, depende si les viene bien, si viene a comer mi suegra o mi cuñada o alguna cosa así. No, son un número de personas específicas. Hebreos 13, 17. Carlos, ¿quieres leerlo cuando lo tengas? Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿A quién le manda esto? ¿Me manda a mí que obedezca y me sujete a los pastores de la iglesia de Torres de la Alameda? No, ¿verdad? Está hablando a los miembros
de la iglesia, que se sujeten y obedezcan, que estén bajo la autoridad de los ancianos, de los pastores, de su iglesia, de la iglesia de la que son miembros. Así que aquí vemos que tal cosa como ser miembro de una iglesia es una cosa absolutamente bíblica. En el Nuevo Testamento se habla de individuos reconocibles, hemos leído de Hechos 2:41, que forman parte de una iglesia. En Filipenses 1:1 se habla de los santos que están en la iglesia de Filipos, un número específico, un número que no da el número hay Pablo, pero hay un número, hay una lista de personas, ¿quiénes son? ¿Entendéis? Sí que hay tal cosa como membresía en la iglesia. Hay unos ancianos que han sido constituidos, unos pastores que han sido constituidos por Dios para que tengan responsabilidad y que tengan autoridad y que protejan a unas personas. ¿A qué personas? ¿A todos los de Alcalá de Henares? No, a los miembros de la iglesia de la que ellos son responsables. Y para eso tiene que haber un número de personas, tiene que haber un cuerpo. En este sentido, en cuanto al cuerpo, vamos a 1 Corintios 12. Álvaro, 1 Corintios capítulo 12, versículos desde el 12 al 31. 1 Corintios 12 del 12 al 31. Si quieres leerlo todo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea juicios, judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano. Si soy el cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy el cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Vale, vamos hasta aquí. Luego simplemente sigue hablando, pero la idea de Pablo ya es básicamente la que ya ha estado explicando. Sí. No somos llaneros solitarios. Ajá. No crecemos en soledad. No sé si vosotros conocéis, yo conozco a diferentes personas creyentes que no se congregan porque nunca ninguna iglesia les parece lo suficientemente buena para congregarse. Y pues no por criticar, pero se nota. Es que eso se nota en su crecimiento. Es que precisamente aquí lo que está diciendo Pablo es que nuestro crecimiento no puede ser fuera del cuerpo, porque somos miembros del cuerpo. Un dedo no puede crecer él solo fuera del cuerpo, tiene que estar en el cuerpo. ¿Entendéis? La membresía es algo que está íntimamente unido a la naturaleza del cristiano. Como creyentes, tenemos que pertenecer a un cuerpo, a una iglesia, para poder crecer. Si no, no vamos a crecer. ¿Entendéis? Así que, ¿es la membresía bíblica? Sí, la membresía es bíblica, completamente. ¿Por qué? Sí, existe tal cosa como la membresía, vale, pero ¿por qué? ¿Por qué tengo yo que ser miembro? ¿Qué me importa a mí? Si puedo estar viniendo a esta iglesia durante un montón de años y parece que todo es que no hay ningún problema, no hay ninguna diferencia entre el que es miembro y el que no, ¿no? Pues sí hay diferencia, sí hay diferencia. Puede que estés viniendo aquí, pero si no eres miembro, no perteneces a esta iglesia, no perteneces a este cuerpo, y te amamos, y estamos a tu lado, y oramos por ti, pero no perteneces a este cuerpo. Porque en el momento en el que tú tomas una decisión por formar parte
de la iglesia, en ese momento estás dentro de nosotros, formas parte, perteneces a este cuerpo, a esta iglesia. ¿Por qué ser miembro? Porque así estamos protegidos frente a falsas enseñanzas, frente a falsas doctrinas. Hechos 20:28, Lisette, ¿quieres leer? Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Vale, Pablo está hablando a un grupo de obispos o de pastores, de líderes de una iglesia, posiblemente los mismos a los que él había estado instruyendo durante 3 años en el seminario que formó allí Pablo en Éfeso, y Pablo les está diciendo: ahora vosotros, cuidad espiritualmente a los que se os ha encomendado. A los miembros de vuestra iglesia, cuidadlos. ¿Y eso qué dice para los miembros de la iglesia? Eso dice: estáis cuidados. Hay alguien que os cuida. Hay alguien que vela por vosotros. En el sentido espiritual, tenéis quien os enseñe, tenéis quien os diga: esto sí, esto no. Por aquí sí, por aquí no. Y lo mismo, por ejemplo, lo vemos en 2 Timoteo 4, 3-5. Carlos, ¿quieres leerlo? ¿Cómo has dicho, perdón? No, a Carlos Trujillo atrás. Sí, lo tengo en inglés, está bien. No, es verdad, en el móvil. Ya. Ricardo, ¿puedes leerlo? Sí, es 3 al 5, ya. Sí. Dice esto: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Llegará un tiempo en el que todo se desbarate. Llegará un tiempo en que la gente esté diciendo tonterías y deseando escuchar todas las tonterías que haya. Ese tiempo llegará. Estamos en un tiempo en el que, el que dice la tontería más gorda es el mejor. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, tú cumple tu ministerio. Tú cumple lo que Dios te ha mandado a ti. Tú protege a los tuyos. Tú enseña a los tuyos. Pastorea a los tuyos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y de nuevo, esto en cuanto a los miembros, lo que dice es: estáis cuidados. Estáis protegidos. Tito 1:9. Pablo escribiendo a Tito, otro pastor: reteniendo la palabra fiel que es conforme a enseñanza, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Este es uno de los requisitos que debe tener un obispo, un pastor, un líder de la iglesia. Debe ser capaz de hacer precisamente esto, de decir: esto está bien, esto está mal, de poder manejar la Biblia correctamente para enseñar al pueblo de Dios, ¿vale? Entonces, ¿por qué ser miembro? Porque estamos protegidos, porque estamos guardados, porque tenemos a quien se ocupe de nosotros, tenemos a quien acudir para preguntarle las cosas, tenemos a quien tenga la responsabilidad y la autoridad sobre nosotros para decirnos: lo estás haciendo mal. ¿Por qué ser miembros? Porque así podemos participar en las actividades y en los ministerios que se desarrollan en la iglesia, que se resumen ahí en Hechos 2:42, en estas 4 cosas: doctrina de los apóstoles, es lo que hemos estado diciendo hasta ahora, enseñar las cosas, enseñar qué es lo que la Biblia dice; comunión con los hermanos, estar juntos unos con otros, y es precisamente por eso, por lo que en esta iglesia siempre estamos intentando, en medio de la pandemia, estamos intentando estar juntos. Estar juntos, porque es algo muy importante. Esto no lo podemos hacer por Zoom, no podemos tener comunión por Zoom. Así que estamos juntos, tenemos comunión con los hermanos de la iglesia a la que pertenecemos. Partimiento del pan, hoy hemos estado hablando de eso. Recordar qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros, poner el enfoque en Cristo, y las oraciones, estar orando unos por otros. Este es el resumen que hace el autor de Hechos de qué es lo que hace la iglesia. ¿Qué hace la iglesia? Pues esto es lo que hace la iglesia: hablar de la doctrina, tener comunión unos con otros, recordar a Cristo, y las oraciones, y orar unos por otros. Eso es lo que hace la iglesia.
Y muy relacionado con la comunión con los hermanos, básicamente es lo mismo, de hecho, la comunión fraternal, estar juntos. ¿Por qué ser miembro? Porque formamos parte de un cuerpo y estamos juntos, sí. El otro día tuvimos el desayuno, Carlos y Miguel Ángel, yo, tu hermano Daniel estaba allí y no sé quién más, pero era un buen tiempo. Sí. Había 6 de nosotros, Juan estaba Yo. y Carlos. Y Carlos. Y era un buen tiempo, estuvimos hablando de nuestros fallos, Sí. era un buen tiempo de relacionarnos el uno con el otro, como grupo. Yo siempre salgo de este tipo de comunión animado Sí. para seguir al Señor y eso. Sí, sí. Y esto es porque tenemos un cuerpo en el que hacerlo. Entonces, ¿por qué ser miembro? ¿Merece la pena ser miembro de una iglesia? Sí, sí. Desde luego que merece la pena ser miembro de una iglesia. Ahora, ¿quién puede ser miembro de la iglesia? Pues aquí he puesto 5 requisitos, básicamente. Estos son los requisitos que tenemos para formar parte de nuestra iglesia, ¿vale? Número 1, creer en Cristo. Haber confiado en nuestra vida a Cristo, haber nacido de nuevo. Es el básico. Porque para empezar, nadie puede ser miembro de esta iglesia sin ser miembro de la Iglesia Universal. Es el primer requisito, ¿vale? Entonces, lo primero, haber creído en Cristo como su Salvador. Es posible que haya gente que nos diga que ha creído en Cristo como su Salvador, pero nunca lo ha hecho sinceramente. Eso es posible, y que sean miembros de esta iglesia y que no forman parte de la Iglesia Universal. Es precisamente por eso que cada domingo volvemos a predicar a Cristo. Incluso aunque parezca que todos somos creyentes, siempre tenemos que mirar a Cristo. Y no sabemos. Nadie sabe qué hay en el corazón de nadie. Pero un requisito es la evidencia de que eres creyente, que has creído en Cristo, has sido comprado por Él. Número 2, haber sido bautizado, ¿vale? Y estamos en España y básicamente todo el mundo se ha bautizado, ¿verdad? Todo el mundo se ha bautizado. No todo el mundo se ha bautizado. No. ¿Qué creemos en cuanto al bautismo? Lo hemos dicho muchísimas veces, pero el bautismo no tiene ningún sentido si tú no has creído en Cristo antes. Esto va en este orden y no al revés. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que tú proclames tu fe en Cristo cuando no tienes esa fe. ¿Entiendes? Así que los niños pequeños, cuando se bautizan y el cura les echa unas gotas por la cabeza, no se bautizan. Eso no es bautismo bíblico. Por lo tanto, no es bautismo. No. Se dan un baño, pero no están bautizados. ¿Vale? Así que haber sido bautizado después de haber creído, ¿vale? Y por haber creído. Si no, entiendo que hay gente que en algún momento de su vida, quizá porque todos sus amigos se estaban bautizando, pues él dice, yo también me quiero bautizar y sí he creído en Cristo y tal. Y entonces se bautizó y después cayó en la cuenta de que realmente nunca había creído y entonces creyó. Pues no hay ningún problema. Reconócelo, pide perdón delante del Señor y te bautizas. No te vuelves a bautizar, no, te bautizas, porque lo de antes no fue el bautismo. ¿Entendéis? Estar de acuerdo con las doctrinas básicas de la iglesia, ¿vale? Básicamente porque no tiene ningún sentido que estés reuniéndote en una iglesia cuando no crees lo que estamos diciendo, ¿vale? Sí. He encontrado estas páginas. La primera página es el capítulo 3 de nuestros estatutos sobre membresía. Ajá. Todos los otros 4 páginas de estos son sobre la iglesia. ¿Tú quieres que lo doy uno acá? Como quieras. Si quieras, quien lo quiere, o si no, lo podemos compartir por el grupo de WhatsApp y así lo tenemos todos. Pero sí, si alguien lo quiere, puede... También, en cuanto a esto precisamente, las doctrinas básicas de la iglesia, tenemos una declaración de fe, ahí pone básicamente todo lo que creemos. Y yo lo he compartido por el grupo de WhatsApp justo antes de que empiece esta reunión, ¿vale? Así que si estás ahí en el grupo, lo tienes, por si quieres echarle un vistazo. Entiendo que hay algunas cosas, sobre todo, por ejemplo, en cuanto a escatología o alguna cosa así, que puede ser que no estés exactamente de acuerdo con lo que creemos, ¿vale? Ya cuando estamos viendo en Mateo capítulo 24 y 25, lo dije por activa y por pasiva. Eso no tiene nada que ver con la salvación. Son, por decir de alguna manera, doctrinas de segunda clase, ¿vale?
nadie va a ser salvo o dejar de serlo por creer que Cristo viene antes o después del milenio. No, ese no es lo más importante, ¿vale? Pero está ahí. Lo que sí que pedimos para ser miembro de la Iglesia, si hay algo, tú has leído la doctrina de la Iglesia, la declaración de fe de la Iglesia, y hay algo con lo que tú no estás de acuerdo, que lo hables con nosotros, ¿vale? Si tú no estás de acuerdo en que la salvación es por fe en Cristo, pues entonces tenemos un problema, ¿vale? Pero si no estás de acuerdo en que Cristo volverá después del arrebatamiento o antes, no va a haber mucho problema por eso, ¿vale? No estar en rebeldía con la Iglesia. No estar en una actitud de rebeldía contra la autoridad de la Iglesia. Quizá vienes de una iglesia de la que te has ido porque te has pegado con el pastor, o porque no quieres saber nada de él, y no digo que tengas que estar de acuerdo con completamente lo que predican la iglesia de la que vienes, pero no estar en rebeldía. Hay una diferencia entre una cosa y la otra, ¿vale? Y no vivir en abierto y flagrante pecado. Es decir, si tú estás viviendo con un chico o una chica que no es tu marido o tu mujer, no vas a poder formar parte de esta iglesia, ¿vale? No porque creamos que es el pecado imperdonable, pero sí porque creemos que debes estar haciendo lo correcto, debes estar intentando agradar a Cristo, y no que seas perfecto. No vamos a llegar a ser perfectos hasta que Cristo vuelva, pero sí estar intentando serlo, y nosotros te podemos ayudar en ese sentido. No quiere decir no vas a poder contar con nosotros, todo lo contrario. Por favor, cuenta con nosotros, ¿vale? Pero creo que es importante básicamente porque creemos que el pecado es algo grave y queremos proteger a la iglesia del pecado, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta? Estoy yo aquí hablando sin parar y no... ¿Alguna queja? ¿No? Si tenéis quejas, es Ricardo, ¿verdad? Vale, y aquí llegamos al último de los apartados. ¿Qué se supone que tiene que hacer un miembro de la iglesia? ¿Cuáles son los deberes de los miembros? Hebreos 10:25, ¿alguien quiere leerlo? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que el día se acerca. ¿Cuál es el primer deber de un miembro? Estar. De nada sirve que queramos hacer muchas cosas, y que queramos venir a limpiar la iglesia, y que yo quiera predicar, y que queramos salir a evangelizar a la plaza de Cervantes, y que queramos hacer muchísimas cosas si no estamos. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un miembro? Estar. Muchas veces pasa, no sé, no puedo recordar ahora a nadie en esta iglesia, pero muchas veces pasa en iglesias que hay alguien que tiene muchísimas ideas y quiere hacer muchísimas cosas, pero nunca está. Y se queja porque no funciona y porque esto debería ser de otra manera, pero no está en las reuniones. No tiene sentido, no puede ser, no funciona así. Lo primero que tiene que hacer un miembro es estar. Y si tú quieres ser miembro de la iglesia, lo que tienes que hacer es estar. ¿Entendéis? Estar en las reuniones. Tener comunión con los hermanos, estar aquí, ¿vale? Hechos 10:11. Voluntario que quiera leerlo. Hechos 10:11. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra. No, he puesto la cita mal. No, tú lo has leído muy bien. El problema ha sido mío. No sé, lo he puesto mal, pero mi idea era en cuanto a los creyentes en Berea, que estaban estudiando para ver que lo que Pablo estaba diciendo, si estaba correcto conforme con las Escrituras o no. Y esa es vuestra labor como miembros de la iglesia, ¿vale? Si Ricardo o yo estamos diciendo cosas que no son conforme a la Biblia, el problema no es de la Biblia, el problema es de Ricardo y mío. Es 17:10. Pues mira que bien he puesto yo eso. No sé si esto de... 11, 17:11. Vale, 17:11, perdón. Ya.
hablando de los de Berea, que Sí. eran más nobles, que dice aquí, que recibieron la palabra con toda solicitud o diligencia, escudriñando cada día las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Ujú. ¿Vale? No quiere decir que tengáis que ser teólogos profesionales, ninguno de vosotros, ni nada por el estilo. Pero sí, leemos la Biblia juntos, estudiamos la Biblia juntos. Y cuando alguien dice algo un poco raro, se nota. Al menos rechina un poco, ¿verdad? Pues es vuestra responsabilidad también, como miembros de la iglesia, que me controléis a mí. Para que lo que yo diga sea lo que dice la Biblia y no lo que a mí me apetece decir. ¿Vale? Aceptar con mansedumbre las amonestaciones de los demás hermanos. Efesios 5, 21. De nuevo, quien quiera puede leerlo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros. Uno de los deberes de los miembros de la iglesia es agachar las orejas y aceptar cuando alguien nos dice lo estás haciendo mal. Debemos someternos unos a otros. Eso significa tener a los demás como más importantes que nosotros también. No tenernos como el centro del universo. Ser miembros de una iglesia significa ser humildes. Amonestarse y animarse unos a otros con amor. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amarnos unos a otros. Este es el mandamiento que Cristo nos da. Ahora, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Enseñándonos, exhortándonos unos a otros con amor. Diciéndonos la verdad unos a otros con amor. Como miembros de la iglesia, unos y otros, no solamente debemos aceptar cuando alguien nos dice, y no quiere decir darle la razón, porque quizá no tiene razón, cuidado, pero sí aceptarlo con amor y mirar a ver si he hecho algo mal, que lo más probable es que sí. Pero también es al revés. Con amor, con mucho amor, decirle al otro cuando ha hecho algo mal, cuando está haciendo algo mal. Y esto no quiere decir meterle el bibliazo en la cabeza, con mucho amor. Pero el amor dice la verdad. El amor no lo acepta todo. Eso no es amor. Lo que hoy en día se considera como amor, el respeto, la tolerancia, no es decir a nadie que lo está haciendo mal, eso es no amar. Eso no tiene nada que ver con amar. Como hermanos, como miembros de la iglesia, se espera que unos nos digamos la verdad a los otros, que unos nos preocupemos por otros en amor. Colaborar en la obra del ministerio. Efesios 4:12. ¿Quieres leerlo, Carlos? Efesios 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta... Efesios. Ah, está bien en griego. Sí. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vale, este texto, Pablo básicamente está diciendo que Cristo ha regalado a la iglesia, ha dado diferentes regalos. Algunos son maestros, otros son profetas, otros son apóstoles y tal. Entonces, ha dado regalos. El liderazgo de la iglesia es como un regalo que Dios le ha dado a la iglesia. ¿Por qué? Porque la labor de los líderes de la iglesia es capacitar a los miembros, a los santos, para que hagan la obra del ministerio.
Y esto aquí en España por lo menos lo tenemos muy mal pillado. Porque tenemos la idea de que, por una parte, gracias a la Iglesia Católica, que el cura es el que hace todo, el cura pasa el cepillo, abre la puerta, frega, limpia, es el que hace todo. Y por otra parte, también por tan larga historia, estoy diciendo de España y aquí solamente somos 2 españoles, pero bueno, pero también por tan larga historia que tenemos de misioneros que vienen. Entonces, que estamos acostumbrados a que otro haga las cosas. No, es el pastor es el que lo tiene que hacer todo. Gracias a Dios, en esta iglesia muchas veces no es así, pero es un poco la idea que tenemos. Yo lo digo como español, es la idea que tenemos. Pero esto no es la idea bíblica. La idea bíblica es, tenéis a estas personas que os preparan, os guardan, os protegen, os ayudan para que vosotros salgáis y hagáis el ministerio. Se espera que son los miembros de la iglesia. Se espera que, tú eres miembro de la iglesia, lo que se espera de ti es que sirvas en la iglesia. Que busques, de alguna manera, servir. Es verdad que hay que estar en la iglesia. Sí, es lo primero que tenemos que hacer en la iglesia, estar. Pero no es lo único que tenemos que hacer. Además hay que servir. Además hay que hacer algo. Hay que ayudar, hay que bendecir a la iglesia. Hay que servir al Señor dentro del cuerpo de la iglesia. ¿Entendéis? Y esto ya es lo último. Vamos muy bien de tiempo. Servir a los demás hermanos. Preocuparnos unos por otros, no solamente por el tema espiritual que estábamos diciendo antes de decir, aconsejar o exhortar a otras personas. Mateo 23:11, ¿alguien quiere leerlo? El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. ¿Qué debemos hacer? Servir. Servir a los demás hermanos. Es verdad, ha sido así durante toda la historia y creo que es algo maravilloso que nosotros como iglesia debemos ayudar a la gente necesitada. Pero ¿sabes? La inmensa mayoría de las veces en las que la Biblia habla de que tenemos que ayudar, lo que dice es que tenemos que ayudar a los hermanos. Exactamente. Lo que me refiero es muy bueno, y hay muchas iglesias, no tengo absolutamente nada en contra de eso, que hacen obra social muy grande y dan ropa y dan comida a los pobres y todo eso. Es muy bueno, no tengo absolutamente nada en contra de esto, no me entendáis mal. Pero lo que nos manda la Biblia es que nos ayudemos entre los hermanos. Y lo que Cristo dijo es, la manera en que ellos, los de fuera, van a saber que sois mis discípulos es porque os amáis unos a otros. ¿Vale? Así que uno de los deberes que tenemos como iglesia, como miembros de la iglesia, es buscar de qué manera podemos ayudar a otros hermanos. Y en esta iglesia muchos lo hacéis muy bien, mucho mejor que yo. Pero tenemos que recordarnos, esta es una de las razones para ser miembros de la iglesia. Somos parte de una gran familia y la familia cuida de los suyos. Y nos cuidamos unos a otros, nos bendecimos unos a otros, nos damos unos a otros. Lo que debemos buscar en la iglesia no es que me den, sino dar. Esa es la perspectiva correcta, ¿vale? Ayudar a los demás hermanos en las dificultades, es más o menos lo mismo. Someterse a la autoridad de Dios revelada en la Escritura. Como si eres miembro de la iglesia, tienes que estar sometido a lo que Cristo dice, a lo que Dios dice en la Biblia. Mateo 12:50. ¿Alguien quiere leerlo? Pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Vale? Entonces, lo que debemos hacer es buscar hacer la voluntad de Dios. ¿Vale? Buscar de todas las maneras posibles, escuchando lo que se predica en la Biblia, aquí todos los domingos, de lo que estamos leyendo. La mentalidad de un miembro de la iglesia debe ser, voy a ver de qué manera puedo cambiar hoy para ser más como Cristo. Santiago 4:7. ¿Alguien quiere leerlo?
oirá de vosotros. ¿Vale? Someteos a Dios. La primera de las cosas, al primero a quien nos debemos de someter es a Dios. Pero de la misma manera, ¿os acordáis que decíamos que debemos someternos a Dios, y al someternos a Dios debemos someternos a las autoridades civiles que nos gobiernan? Pues es lo mismo en cuanto a la autoridad de los ancianos, de los líderes de la iglesia, ¿vale? ¿Alguien quiere leer 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, los que sirven al Señor, amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Que reconozcáis a los que están en autoridad sobre vosotros. ¿Vale? 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Vale? Y también Hebreos 13:17, no sé si alguien lo tiene. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vale. Pues debemos someternos a los líderes que tenemos en la iglesia. Es uno de los requisitos, uno de los mandamientos que tiene un miembro de la iglesia, ¿verdad? Pero lo decía, lo primero debemos someternos a la autoridad de Dios. Y es por esto que antes estaba diciendo, no os traguéis todo lo que yo os diga, así sin más. Si yo digo algo, yo tengo algún tipo de autoridad, es precisamente porque hablo lo que dice Dios. Y si yo no digo lo que dice Dios, yo no tengo autoridad ninguna sobre vosotros. ¿Entendéis? Entonces, reconoced a los líderes que Dios ha puesto sobre vosotros, pero reconoced que el líder de los líderes, el príncipe de los pastores, que dice Pedro, es Cristo. Y Él es la máxima autoridad. ¿Vale? Y para terminar, el último, pero no el menos importante, sostener económicamente los gastos de la iglesia. 1 Corintios 9, no vamos a leerlo todo. A ver. Pablo está diciendo, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a nuestro Señor Jesús, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy, pues vosotros sois el sello de mi apostolado. Dice el versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho...? ¿Es primero de Corintios? Oh, sí, estoy leyendo 1 Corintios, sí. ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor? ¿O solo Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? Dice el versículo 7, ¿alguien ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quien planta una viña no come de su fruto? ¿O quien cuida un rebaño no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según juicio humano? ¿No lo dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Y si en nosotros sembramos lo espiritual, ¿no será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Y si otros tienen derecho sobre vosotros, ¿no tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven en el altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Y muchas veces este texto se usa por algunos grupos para decir que precisamente como Pablo
él vivía, él trabajaba aparte para poder ganarse la vida, así es como deben ser los líderes de la iglesia. Pero el argumento de Pablo es absolutamente el opuesto. Pablo se está poniendo como una excepción, porque la regla es que si hay un líder en la iglesia, debe vivir de la iglesia. ¿Vale? Entonces, ¿quién debe pagar este gasto? Los miembros de la iglesia. Son los miembros de la iglesia los que deben sufragar esto. 1 Timoteo 5:17. Esto ya lo hemos leído antes, pero bueno, si queréis volvemos a leerlo. Si alguien lo tiene, que lo lea. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Vale? He metido, son estos dos versículos que precisamente habla de pagar o de sostener al líder de la iglesia, al pastor de la iglesia, porque desde luego es el mayor gasto que tiene la iglesia. Pero lo mismo se podría decir de pagar los gastos, pagar la luz, pagar las cosas de las actividades. Se espera que la membresía de la iglesia, que los miembros de la iglesia sean los responsables, los que tienen el privilegio y el honor, pero también la responsabilidad de poder sostener económicamente a la iglesia. Esta iglesia no recibe ninguna subvención del Estado, ni tenemos ninguna intención de hacerlo. No estamos recibiendo, al menos directamente, ningún dinero que llegue de otro país o de alguna supraorganización que nos está... No. Los miembros de esta iglesia somos los miembros los que pagamos todo lo que ocurre en esta iglesia. Y es por eso que una de las responsabilidades que tienen los miembros de la iglesia es dar para el reino de Dios en Alcalá de Henares, aquí en la iglesia de la que formamos parte. ¿Vale? Por mi parte nada más. No sé qué preguntas tenéis. ¿Os han quedado dudas? ¿Tenéis alguna frustración? No seáis tímidos. Aquí hay unos formularios que me ha pasado Ricardo de membresía. Unos formularios que las personas que queréis entrar a formar parte, también, por ejemplo, tú, aunque ya has sido bautizada, pero si quieres rellenarlo para que... Ya te lo ha dado. Muy bien. Para que tengamos los datos y para que pues lo tengamos todo conforme y en regla, ¿vale? Así que las personas que queráis formar parte, ser miembros de la iglesia, podéis pedirme una copia y os la doy, entonces la rellenáis y me la dais otro día, cuando podáis. ¿Vale? Es vuestro momento para decir lo que sea. ¿También me he explicado? Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por estos queridos hermanos y muchas gracias, como digo, por tu iglesia. Muchas gracias porque este es tu invento, Señor. Este es lo que tú has hecho y es para nuestro bien y es para tu gloria. Y así queremos usarlo, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser buenos miembros de este cuerpo precioso que tú has hecho, Señor. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a aprovechar este honor que tú nos has dado de la mejor manera posible y hasta las últimas consecuencias. Te damos a ti la gloria, en el nombre de Cristo. Amén.